Y ya nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 el asesor legal de Capeco, el señor Richard Chang. ¿Cómo está, señor Chang? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo hemos invitado para conocer lo que piensan, bueno, ya sabemos lo que piensan en Capeco, pero para, digamos, detallar un poco más el análisis que han hecho al respecto de esta ordenanza municipal de la Municipalidad de Miraflores, que para solucionar el, vamos a decir, impasse que hay con las empresas constructoras y con el problema de levantar determinado tipo de edificaciones en Miraflores, está demandando primero que las empresas reconozcan que han estado mal, que han cometido una falta, y luego que den un donativo, es decir, exigen un donativo, cosa que es una especie de contradicción en los términos. Las donaciones, que sepamos, son siempre voluntarias, no exigidas como un paso para digamos, inevitable, sine qua non, para proceder a hacer otra cosa. En algunos casos hay quienes se han sentido muy afectados por esta propuesta y han hablado hasta de una extorsión. Sin duda alguna, Mario, muy preocupante esta regulación. Tiene muchos puntos de vista, tanto políticos como legales, esta disposición. Uno, que es una norma al estilo de León X de los años 1500, cuando se cobraban por las indulgencias. Está hablando usted del Papa. Del Papa, efectivamente. Cuando se compraban las indulgencias, es decir, si tú quieres el perdón de tus pecados, pagas y ya tienes un sitio incluso en el paraíso. Y eso le permitía financiar la basílica que se construyó en aquel momento. El mismo estilo que del señor Canales. Entonces, reconoce tu falta, reconoce tu infracción. Que, por supuesto... Que hay que remarcarlo. No hay infracción. No hay infracción porque todos no cobraría multa de están frente. Dentro de las legalidades y podemos explicarlo. Y efectivamente, si hubiese infracción, existen los procedimientos administrativos sancionadores, que ya están regulados. No pasa por una indulgencia o un perdón que termine en una donación, efectivamente, para financiar mejoras en la ciudad. Pero ¿cuál es el origen del conflicto? Para que yo lo conozco, pero creo que deberíamos, por orden lógico, mencionar. En Miraflores tenemos dos tipos de conflictos. Uno que se originó por el tema de la vivienda de interés social, que ha sido promovido por el gobierno central a través del Plan Nacional de Vivienda y ha dictado una serie de normas para promover precisamente la generación de este tipo de viviendas en aras de reducir la brecha y el déficit de las viviendas. Entonces han habido distritos que se han opuesto a que existan o se desarrollen este tipo de viviendas en su circunscripción, ¿no? Lo que le llaman principalmente es el área de tratamiento normativo 3, donde están Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja, Barranco, ¿no? Entonces, esto ha generado definitivamente, ha sido materia de la campaña política, dijeron no, en nuestro distrito no. Entonces esto obedece a una componente política y han levantado todo un mundo de argucias legales sin sustento para evitar que se desarrolle, en este caso en Miraflores. En este caso específicamente en Miraflores, ¿no? Alegando que se incumplen normas, parámetros normativos, cuando nada de esto es cierto. Todos estos procedimientos son evaluados por comisión técnicas que integran los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros. Ese es un asunto, que usted ha dicho que son dos. El segundo asunto es el de las construcciones sostenibles, que es un programa de la propia municipalidad. Y acá hay un problema que nos preocupa mucho, que no hay políticas de Estado. Acá las políticas son de los gobiernos de turno. Esto fue promovido por el alcalde anterior, el alcalde Molina, y que tuvo mucho éxito hace cierto tiempo, pero a este señor tampoco le han gustado este tipo de viviendas sostenibles, ha derogado las normas y ha suspendido la ejecución de los proyectos y la continuación de los procedimientos administrativos que se iniciaron en base a estas normas. ¿Había ya construcciones en marcha? En algunos casos habían construcciones que han sido paralizadas y en otros casos son procedimientos en curso en el cual están... La inversión ya estaba hecha probablemente. Correcto. Y ese es un aspecto muy importante porque el tema de la inversión inmobiliaria, uno, que tiende a reducir brechas de vivienda. Dos, genera inversión. Y tercero, es un tipo de inversión muy particular, que requiere grandes capitales y requiere tiempo de maduración, desarrollo y gestión. Por eso que en la legislación, ley, se han desarrollado una serie de instrumentos necesarios para garantizar y dar estabilidad
legal precisamente para que estos proyectos puedan llevarse a cabo. Son proyectos de 2, 3, 4 años. No son inversiones que se... ¿Y esto solo ha ocurrido en Miraflores? No, también ha sucedido lamentablemente en San Isidro. Y en algún momento también en Surco. ¿Ya no? Entiendo que en Surco ya de alguna manera se está viendo cómo solucionar este tipo de proyectos, pero en el caso de San Isidro sigue con la misma política. Y entonces lo que dice la ordenanza en buena cuenta es, ok, ustedes reconozcan que han estado en falta, hagan el donativo y yo les voy a permitir continuar con sus construcciones. Correcto, efectivamente. Pero si eso es falta, ¿cómo va a permitir que continúen? Digamos, primero que ni siquiera es ordenanza. De acuerdo a la ley orgánica, todas las disposiciones que se emiten para regular aspectos que tienen que ver con la propiedad inmueble son por ordenanza. ¿Sí? Es decir, tiene que pasar por el Consejo, que es el órgano legislativo local. Así es. Esto no, esto es un decreto de la alcaldía. Un decreto de la alcaldía. Es decir, va por la mera disposición del señor alcalde. Supremo. Correcto, efectivamente. Pero no le corresponde por esa vía dictar una medida así. Efectivamente. Entonces, él lo que dispone es que tú tienes que reconocer que has construido contraviniendo normas. 2, pasas por una comisión técnica, no la comisión técnica que establece la ley. Es una que pondrán ellos. Que él se ha generado con este decreto de alcaldía, que quienes la compondrán, y ellos dirán si tu proyecto avanza o no avanza. Si avanzas, pasas por caja. Disculpa la palabra, pero... No, se entiende clarito, no te preocupes. Y te dicen, y el pago, bueno, tu indulgencia va a ser vía donación. Pero eso sí, la donación tiene que ser de tanto, ¿hay cifras para las donaciones? ¿O? Entiendo que esta comisión técnica es la que te hablaba a calcular. ¿En base a qué criterios? ¿En base a qué parámetros? No lo sabemos. Pero además la sola figura es la de la comisión, la de exijan algo que llaman donativo, pero que sería otra cosa, digamos los criterios... Contraviene todos los principios regulatorios del derecho administrativo sancionador e incluso los principios administrativos de la regulación de los planes de inversiones. Bueno, ¿y qué va a hacer Capeco al respecto a la Cámara Peruana de la Construcción? Bueno, a ver, estamos en constantes conversaciones con el Ministerio de Vivienda. En algunos casos han presentado denuncias por barreras burocráticas ante el INDECOPI. Sí, quiero aprovechar para demandar una mayor participación del INDECOPI. En algunos casos ya se ha pronunciado por casos específicos, pero creería yo que en estas circunstancias amerita que se pronuncie, evalúe orgánicamente, efectivamente, y evalúe y fiscalice de una manera más permanente y constante estas barreras burocráticas. Y lo demás, lamentablemente, esto va a terminar en algunos casos en procesos judiciales. No, me imagino que en la mayoría de los casos. Retrasando inversión, poniéndolas en riesgo, retrasando viviendas, retrasando puestos de trabajo, en fin, afectando... ¿Y con el alcalde mismo y con la municipalidad el trato directo está roto? No está roto, siempre ha habido conversación, pero lamentablemente las conversaciones no han permitido avanzar en esto. Nosotros hemos salido a sustentar la legalidad de todos estos procedimientos y su viabilidad, pero lamentablemente ellos están inflexibles en su posición. ¿De cuántos proyectos hablamos más o menos? Es un tema bien curioso, porque se han hablado de varios proyectos, pero lo cierto es que de la misma página web del propio municipio, hablan que han enviado 60 proyectos a revisión al Ministerio de Vivienda. O sea, que han cuestionado su legalidad. Paralizados. Todos son de edificios, evidentemente. Todos son de edificios, en su mayoría todos son de viviendas multifamiliares. Todos son con usos de vivienda. Y en algunos casos, como te menciono, son para fines de vivienda de interés social, y en otros casos son para fines de vivienda de construcción sostenible, residenciales. No menos de 60, entonces. No menos de 60, hay que diferenciar que hay dos situaciones, porque a veces juegan con las palabras, y lo he escuchado al asesor legal y al mismo alcalde, que no tienen detenidos 60 obras. Claro, una cosa es paralizar obras, que son las que están en ejecución, que son menos, pero otra cosa son los procedimientos administrativos que no avanzan. Pero todo está detenido igual. Pero todo está detenido, efectivamente, aún contando con los instrumentos legales sólidos, ¿no? Y la cantidad de plata, la cantidad de inversión que está atollada, digamos, ¿eso sí han hecho un cálculo o no? Creería que sí. Lamentablemente yo no tengo la cifra, pero sí, sin duda alguna hay un cálculo
¿Y va a haber un pronunciamiento acerca de este decreto? Ya hemos hecho pronunciamientos, sendos pronunciamientos. ¿Sobre el del donativo? Sobre el donativo, sobre pronunciamientos del cómo se llama del propio municipio, del alcalde. Sí. Entonces, pero sí, no ha habido estamos respuesta. No ha habido respuestas, las respuestas que hace son públicas, pero alegando pues que es la defensa vecinal, cuando Sí. parece más que todo una pelea. Un exabrupto propio, ¿no? Que teñía de alguna ojeriza personal, dice usted. Yo creería. Muy bien, muchas gracias al asesor legal de la Cámara Peruana de la Construcción, Richard Chan, por acompañarnos aquí en Hora y 30. Gracias, Mario. Buenas noches. Y nos